Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Aquí su amigo de siempre, Dagesis, estudiando el libro Einfach gut, Deutsch für die Integrations A2.2. Bien, estamos en la otra página del libro, en la página 17, capítulo 8 del libro Einfach gut. En esta página se va a estudiar lo que son los verbos modales. Vamos a ver qué significan verbos modales. Acá tengo un concepto bien resumido sobre los verbos modales, el significado. Hay 6 verbos modales en alemán, que son können, dürfen, wollen, mögen, sollen y müssen. Según su significado, se pueden agrupar en verbos que indican posibilidad o permiso, verbos que indican voluntad o deseo y verbos que indican necesidad. Bien, ¿no? Eso pueden significar los verbos modales. Estos verbos requieren un verbo en infinitivo que complete su significado y todos ellos son irregulares. Perfecto. Entonces, en una oración dicen de que aparte del verbo modal se requiere un verbo en infinitivo. Ya vamos a ver el verbo en infinitivo que hemos explicado varias veces en los otros videos, tutoriales, qué cosa significa el verbo infinitivo. ¿Qué más dice? El verbo modal será el verbo conjugado. Esa es otra cosa más importante. Y será el verbo que estará en la segunda posición de la oración. El otro verbo, el verbo principal o el verbo en infinitivo, el verbo con mayor carga semántica y al que modaliza permanecerá en infinitivo y se situará en la última posición de la oración. Bien, vamos al ejemplo gráfico para que se entienda todo lo que hemos leído sobre los verbos modales. Bien, se ha dicho que el verbo modal va en segunda posición. El verbo modal va a ser el verbo conjugado. ¿No? En la oración, cuando hay un verbo modal, se va a requerir de un verbo en infinitivo, ¿no? Verbo en infinitivo o verbo principal. El verbo infinitivo es el verbo no conjugado. Es el verbo que no va a estar conjugado. Ese es el verbo en infinitivo. ¿Qué más se ha dicho? Que va en segunda posición, ya lo hemos dicho, y el verbo en infinitivo es en la última posición de la oración. O sea, el verbo infinitivo va a estar siempre en la última posición de la oración. Todo esto es lo que se tiene que saber del verbo modal. Bien, así de fácil está. ¿No? Ahora, vamos a unos pequeñas oraciones con los verbos modales para que se entienda más o menos un poco más. Ich darf das machen. Verbo modal conjugado, segunda posición, y verbo en infinitivo. Ich darf das machen. Yo puedo hacer eso. En español también tenemos los dos verbos, ¿no? El verbo puedo, que va a estar conjugado con el pronombre de la primera persona, yo puedo, y también vamos a tener nosotros en español el verbo no conjugado, que en este caso sería el verbo en infinitivo, ¿no? Pero aquí en español lo tenemos juntos, eso no estamos estudiando, sino estamos estudiando la gramática alemana. Ich darf das machen. Verbo en infinitivo en última posición de la oración. Verbo modal, verbo conjugado en segunda posición de la oración. Er soll uns bald besuchen. Verbo en infinitivo en última posición de la oración. Verbo
modal en segunda posición de la oración. El verbo modal, verbo conjugado. En español sería debe visitarnos pronto. Visitar es el verbo no conjugado. Bien. Otro ejemplo más. Sie müssen viel lernen. Verbo modal en segunda posición se conjuga con el pronombre de usted. Con el pronombre de usted, y verbo en infinitivo es el verbo lernen en última posición. Tienen que estudiar mucho. O tiene que estudiar mucho. El verbo sí de ella, ¿no? Sie kann nicht zeichnen. Verbo modal, segunda posición, verbo en infinitivo en última posición de la oración. Sie kann nicht, no sabe pintar. Para nosotros también tenemos el verbo que va en última posición no conjugado, y el verbo modal estaría conjugado con el pronombre de la tercera persona en singular. Bien, así más o menos se pueden hacer unas pequeñas oraciones. Vamos a explicar un poco mejor sobre lo que es el verbo modal, para que se entienda un poquito más, para que esté más claro. El verbo modal en presente, ¿no? La tercera persona del singular no lleva la letra o la consonante T. Cuando el verbo va a estar conjugado, no va a llevar la letra T en la tercera persona del singular. Que eso esté claro, que se sepa bien. Vamos a ponerlo así. No va a llevar la letra T. Otro dato más. Las tres personas del singular no llevan umlaut. Las tres personas del singular no van a llevar umlaut. Bien, son esa vocal con dos puntitos. Las tres personas del plural lo llevan siempre que el infinitivo lo lleve. Vamos a explicarlo más abajo, o lo vamos a explicar más arriba, tanto así como lo hemos visto aquí. Bien, amigos, esto es lo que el concepto básico en presente, lo que es el verbo modal, su significado, la posición del verbo modal. Se requiere siempre un verbo en infinitivo en una oración cuando hay un verbo modal. El verbo infinitivo va siempre en última posición. Bien, hasta el próximo video tutorial.